Hoy, en la lección número 29 de esta serie de vídeos 30 días para aprender Photoshop, vamos a ver el procesado completo de una fotografía de paisajes. Hola a todos, mi nombre es Víctor Gonzalo y bienvenidos a mi canal de YouTube donde aprendemos fotografía y procesado fotográfico de la manera más didáctica y entretenida posible. Y bienvenidos a esta lección número 29 de esta serie de vídeos 30 días para aprender Photoshop, la penúltima lección de esta serie de vídeos, donde vamos a ver el procesado completo de una fotografía de paisajes. Te recuerdo que puedes descargar las imágenes que vamos a utilizar en este video tutorial simplemente siguiendo el enlace que aparece en la descripción del vídeo. Así que, sin perder ni un solo segundo más, vámonos ya a Photoshop para empezar con el procesado completo de esta fotografía. Y fíjate cómo aquí tenemos tres fotografías diferentes. Yo por ahora voy a abrir la fotografía que tiene por números 8536 y ahora entenderás el motivo. Simplemente la voy a arrastrar a Photoshop y fíjate cómo Photoshop detecta que esto es un fichero RAW y lo que va a hacer es abrir Adobe Camera Raw, como puedes ver ahora mismo aquí en pantalla. Y esta es una imagen del Parque Nacional de Zion en Estados Unidos. Y lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es que esta es una fotografía con bastante contraste. Es decir, tenemos mucha información en la zona de las altas luces y tenemos también mucha información en la zona de las sombras. Y es posible que si el sensor de tu cámara de fotos no es lo suficientemente potente, no sea capaz de recuperar toda la información que tenemos aquí, tanto en las altas luces como en las sombras, porque como hemos visto tenemos una escena con mucho contraste. Por suerte, mi cámara de fotos sí que es capaz de generar ficheros RAW que contengan toda esta información. Sin embargo, como ya hemos dicho, es posible que tu cámara de fotos no sea capaz de generar ficheros RAW que contengan la información de todas estas zonas, en altas luces y en sombras. Así que lo que vamos a hacer es ponernos en la situación de que tu cámara de fotos no es capaz de generar un fichero RAW con tantísima información. Y vamos a ver cómo podemos solucionar este problema. Si volvemos de nuevo a Adobe Camera Raw, yo ahora podría aumentar las sombras de esta imagen e incluso reducir el deslizador de iluminaciones. Y fíjate cómo de esta manera estamos recuperando toda la información del cielo y también toda la información que se encontraba aquí en la parte de las sombras. Como te digo, el sensor de mi cámara de fotos es capaz de generar estos ficheros RAW tan potentes. Pero vamos a suponer que el sensor de tu cámara de fotos no es capaz de generar este tipo de ficheros RAW con tanta información. Y para ello lo que debemos de hacer es realizar un bracketing de diferentes fotografías. Le voy a dar aquí a cancelar y vamos a volver a la carpeta donde teníamos las tres imágenes y voy a abrir estas tres fotografías en Photoshop. Fíjate que estas tres fotografías tienen como número 35, 36 y 37. Y es que son fotografías que se hicieron en el mismo momento, pero realizando un bracketing. Es decir, una imagen un poquito más oscura, una imagen un poquito más clara y finalmente una imagen mucho más clara. Vamos a arrastrar estas tres fotografías aquí a Photoshop para que las abra Adobe Camera Raw. Y lo que vamos a hacer es llevar a cabo un HDR con estas tres imágenes. Pero simplemente vamos a llevar a cabo un HDR para que seamos capaces de generar un solo fichero con la información de estos tres ficheros RAW. Y esto se hace como vamos a ver a continuación. Como podéis ver, tenemos aquí una imagen que está oscura, en la cual tenemos toda la información del cielo correctamente expuesta. Tenemos una imagen más o menos bien expuesta en términos generales y finalmente tenemos una imagen que, aunque el cielo esté quemado, tenemos toda la información en la parte de las sombras. Y lo que vamos a hacer ahora es combinar estas tres fotografías para generar un fichero que se conoce como HDR, es decir, que tiene toda la información de estas tres imágenes juntas. Y para generar este tipo de fichero, primero tenemos que hacer aquí una serie de ajustes en las tres imágenes. Lo primero de todo es asegurarnos que tenemos la misma temperatura de color en las tres fotografías. Fíjate cómo ahí tenemos 5950 de valor en las tres imágenes. Y también que tenemos el mismo perfil de cámara. Por ahora vamos a dejar simplemente el perfil de cámara estándar en las tres fotografías. No lo queremos cambiar, tampoco es que sea sumamente importante ahora mismo. Y ahora, con estos dos detalles que tenemos que tener en cuenta, simplemente seleccionamos las tres imágenes, hacemos clic derecho en cualquiera de las tres fotografías y ahora simplemente seleccionamos la opción de combinar para HDR. Y ahora Photoshop en segundo plano lleva a cabo un trabajo para fusionar estas tres fotografías y crear un HDR. Evidentemente, cuanto más potente sea tu ordenador, más rápido va a ser este proceso. Y ahora fíjate cómo se ha abierto esta ventana que es la previsualización de combinación de HDR, que tiene una serie de opciones aquí en la parte derecha. Las dos más importantes podríamos decir que son las de alinear imágenes y aplicar configuración automática.
Alinear imágenes lo que va a hacer básicamente es alinear estas tres fotografías para que tengamos un resultado final en la cual las tres imágenes coincidan plenamente. Esta es una opción que se recomienda tener siempre activada. También tenemos aquí la opción de aplicar configuración automática, que lo que hace es aplicar una serie de ajustes de luminosidad y de color para conseguir un resultado final particular. Fíjate que si la activamos, ahora mismo la imagen cambia completamente. Yo esta opción no la quiero tener activa porque evidentemente estos ajustes los voy a aplicar yo después. Y finalmente aquí en la parte de abajo tenemos la opción de eliminar fantasmas, que si la activamos lo que va a hacer es eliminar cualquier objeto que no aparezca en las tres fotografías. Suponte que en una imagen aparece una persona, pero como esta persona va andando, en la siguiente fotografía ya no aparece. En ese caso, si tenemos activada la opción de eliminar fantasmas, Photoshop automáticamente eliminaría a esa persona, ya que no aparece en las tres imágenes. En este caso tenemos tres, pero si tuviésemos cinco, pues evidentemente Photoshop haría el estudio de esas 5 fotografías. Para este caso en concreto, eliminar fantasmas lo voy a dejar desactivado, ya que no tenemos aquí ningún elemento que aparezca en una fotografía y no aparezca en las demás. Con estas opciones ahora mismo activas, simplemente voy a hacer clic en la opción de combinar. Fíjate que ahora nos va a aparecer una ventana en la cual Photoshop nos pregunta dónde queremos nosotros guardar esta fotografía. Evidentemente la voy a dejar simplemente en la carpeta del día 26 y le voy a dar a guardar. Luego esta imagen la podrás descargar tú para que tranquilamente practiques en tu casa y con tu ordenador. Una vez que hemos combinado estas tres fotografías para un HDR, fíjate cómo nos aparece aquí una nueva imagen, que esta es la imagen HDR que se ha creado al fusionar automáticamente estas tres fotografías. Y esta acción de fusionar las tres fotografías se puede llevar a cabo completamente de forma manual con Photoshop. Pero como hemos dicho ya en otras ocasiones, siempre debes de intentar primeramente utilizar las herramientas que pone a nuestra disposición Photoshop para realizar tareas que pueden ser complejas y de esta forma terminar lo más rápido posible. En este caso, evidentemente, lo más rápido aquí es utilizar la función de combinar para HDR en Photoshop. Evidentemente esto es mucho más complejo y es simplemente un ejemplo rápido para que entiendas que Photoshop, de nuevo, pone a nuestra disposición una serie de herramientas que nos van a venir muy bien para casos muy particulares. Y ahora lo que vamos a hacer es, evidentemente, trabajar sobre esta fotografía, que es la imagen HDR. Y vamos a ver qué diferencia hay entre esta imagen y el resto. Y la primera de todas y más interesante es que si nosotros, por ejemplo, seleccionamos esta fotografía y venimos al panel de básicos y movemos el deslizador de exposición, fíjate que como máximo podemos llegar al +5 o al -5. Sin embargo, si seleccionamos la imagen HDR, el valor de exposición lo podemos llevar hasta el +10 o el -10. Es decir, que tenemos mucha más información. Además, en el momento en el que aquí nosotros empecemos a recuperar información, tanto en las sombras como en las altas luces, apenas se va a generar ruido, en caso de que tus imágenes originales evidentemente no lo tuvieran. Sin embargo, en estas fotografías que tienen menos información, si nosotros levantamos demasiado las sombras, es muy posible que se genere ruido. Fíjate, además, que con esta fotografía, si llevamos sombras a un valor de 100, apenas estamos recuperando información. Mira la diferencia que hay con esta imagen. Nosotros vamos a llevar sombras de nuevo a valor de 0, iluminaciones a valor de 0 también, y ahora voy a levantar sombras. Y mira toda la información que podemos recuperar. Estamos prácticamente viendo toda la información y todos los detalles que había aquí en la parte de las sombras. Al igual sucede con la parte de las iluminaciones. Fíjate que si reduzco este valor de iluminaciones, estamos recuperando toda la información que tenemos en el cielo, consiguiendo un resultado final que la verdad es muy bueno. Así que partiendo de esta base, vamos ya a comenzar con el procesado de esta fotografía. Y en este punto, lo primero de todo que tienes que empezar a valorar es el aspecto general que le quieres dar a tu fotografía. Esta imagen fue tomada en un día bastante nublado, en el que hacía bastante frío, por lo que mi preferencia va a ser añadir tonos fríos a esta imagen para potenciar esa sensación de día frío, evidentemente en el que hicimos esta fotografía. Así que vamos a volver de nuevo a Adobe Camera Raw y lo que vamos a hacer es reducir el valor de temperatura para generar un aspecto más frío. Fíjate que evidentemente podemos llevar este valor de temperatura hacia la derecha y estamos aquí generando un aspecto cálido, que para esta imagen, para mi gusto, no termina de quedar de todo bien. Así que simplemente vamos a llevar el deslizador de temperatura a un valor de más o menos 5000. Ahora vamos a avanzar a los siguientes deslizadores. Y lo que voy a hacer es generar un aspecto también un poquito más oscuro en esta imagen. Como digo, parece que es un día más o menos
frío y un poco tenebroso, así que vamos a reducir aquí un poquito la exposición. Una vez que hemos reducido exposición, podemos levantar un poquito los negros y también un poquito los blancos para recuperar algo de información. Fíjate cómo de esta manera estamos oscureciendo un poquito la fotografía, pero también estamos recuperando la información, que eso es sumamente importante para tener un resultado final llamativo. Voy a cerrar este panel de aquí abajo para tener una imagen bastante más completa en mi pantalla. Y ahora vamos a avanzar a los deslizadores de claridad y borrar neblina. Textura no le voy a añadir porque para esta imagen textura no tiene tampoco mucho sentido. Luego mejoraremos ciertas partes de la fotografía que ya veremos un poquito más adelante, pero sí que vamos a añadir un poquito de claridad, fíjate, para que se cree ahí ese contraste en zonas muy determinadas. Y ahora vamos a avanzar al deslizador de borrar neblina. Borrar neblina, como ya hemos dicho en ciertas ocasiones, lo que hace precisamente es borrar la niebla que pueda aparecer en tu fotografía. Mira que si yo llevo borrar neblina hacia la derecha, estamos borrando esa niebla que puede que hubiese en el aire. Sin embargo, para esta imagen, en vez de aumentar este valor de borrar neblina, lo que voy a hacer es llevarlo hacia valores negativos. De esta forma estamos añadiendo niebla a esta fotografía, que lo que hace es que potenciemos aún más esa sensación de frío, creando una imagen también mucho más interesante. Así que borrar neblina lo voy a llevar más o menos a un valor de -30. Y ahora podríamos también un poquito aumentar la intensidad y la saturación, a ver qué es lo que estamos consiguiendo. Y fíjate cómo se saturan los colores de forma global en toda la imagen. Así que por ahora lo vamos a dejar aquí en el 0. Vamos a avanzar ahora a otros paneles y lo primero todo que vamos a hacer es avanzar al panel de óptica. Y vamos aquí a activar la opción de quitar aberraciones cromáticas. Además, fíjate que aquí utilizar corrección de perfil está desactivado. Y es que aparece un mensaje que pone perfil de lente integrado aplicado. Si este mensaje te aparece también a ti en cámara RAW, cuando estés trabajando con un fichero RAW en concreto, no actives la opción de utilizar corrección de perfil, ya que esta corrección de perfil viene automáticamente aplicada en el fichero RAW directamente desde tu cámara. Por ahora voy a cerrar este panel de óptica y vamos a abrir el panel de mezclador de colores y vamos a trabajar aquí un poquito los colores de la fotografía, que como puedes ver están algo apagados. Lo primero de todo que me interesa es modificar el tono de los colores verdes de los árboles y fíjate que, bueno, lo puedo dejar o un tono un poquito más amarillento como del otoño o un color un poquito más verdoso. Por ahora lo voy a dejar aquí en un valor de +10, fíjate que tenemos aquí el verde en un valor de +10 y lo voy a dejar en ese punto. Y de nuevo con la herramienta de destino seleccionada voy a hacer clic en la parte de esta arena y lo que voy a hacer es hacerla un poquito más roja. Fíjate que de esta forma, simplemente llevando el ratón de arriba hacia abajo, podemos modificar el tono de esta arena de la imagen. Una vez que hemos modificado este tono, vamos a avanzar a saturación y vamos a saturar un poquito, ¿por qué no?, los colores verdes, pero tampoco mucho, muy tímidamente, hasta el +20, y también los colores naranjas de la arena, pero no mucho, simplemente lo vamos a dejar en el +7, +8 aproximadamente, y de esta forma estamos potenciando un poquito estos colores. Podríamos modificar un poquito más los colores verdes, pero no, lo vamos a dejar más o menos en ese punto. Y ahora vamos a avanzar al panel de gradación de color. Y lo que vamos a hacer es añadir unos tonos un poquito más fríos, sobre todo a la zona de sombras de mi imagen. Para ello simplemente muevo un poquito este círculo exterior y lo voy a dejar en el tono azul y puedo saturarlos más o no saturarlos tantos. Bueno, lo voy a dejar más o menos en este punto aproximadamente y fíjate cómo le estamos dando aún más esa tonalidad fría a la imagen. No nos queremos pasar porque aquí estamos demasiado añadiendo ese color azul, así que lo vamos a dejar más o menos aquí en este punto. Y solamente vamos a trabajar sobre las sombras. Las iluminaciones y los medios tonos los vamos a dejar sin tocar. Y aquí en este punto podríamos decir que hemos ya terminado de trabajar los ajustes globales de esta fotografía. Y ahora nos vamos a centrar un poquito en los ajustes locales y más concretamente en el río de esta imagen, al cual le vamos a potenciar un poquito más el tono azul. Y para ello vamos a activar la herramienta del pincel y con un tamaño más o menos acorde a la zona donde vayamos a pintar, vamos a empezar a pintar aquí ahora. Pero vamos a activar la opción de superponer máscara para poder ver dónde estamos pintando.
Vamos a pintar un poquito por aquí, vamos a llegar más o menos a esta zona y en el momento en el que estamos aquí simplemente vamos a reducir el tamaño del pincel y vamos a dar por aquí una pasada. Evidentemente fíjate cómo nos hemos salido un poquito del río, así que simplemente con la opción de eliminar esta máscara vamos a salir del modo del zoom y vamos a eliminar por aquí este pincel que hemos añadido, ya que no queremos que se salga de la parte del río. Lo vamos a dejar hasta este punto aproximadamente. Vamos a alejar de nuevo la imagen y de nuevo vamos a desactivar la visualización de la máscara. Y ahora simplemente vamos a reducir la temperatura de color y fíjate cómo así estamos haciendo el color de ese agua un poquito más azulado. Evidentemente esto es demasiado exagerado, así que lo vamos a dejar un valor de menos 25 aproximadamente, menos 26. Y ahora vamos a trabajar la exposición. Podemos hacer este río o más oscuro o lo podemos hacer más claro. Si lo hacemos más claro, fíjate cómo estamos perdiendo un poquito ese color azul que hemos añadido, así que tenemos que seguir reduciendo este valor de temperatura de color. Yo lo voy a dejar más o menos en este punto para que este río ahora mismo destaque sobre el resto de la fotografía. Si ves que es demasiado exagerado, simplemente reduce un poquito la exposición y lo puedes dejar más o menos en el más 50. Te recuerdo que estos valores en estos ajustes son los que funcionan para esta imagen, pero no los tienes que tomar como receta. Cada imagen es un mundo completamente diferente. Y una vez que hemos terminado de trabajar el río de esta fotografía, vamos a volver a los ajustes generales y vamos a trabajar un poquito el enfoque que se encuentra aquí dentro del panel de detalle, que no lo habíamos aplicado prácticamente nada. Vamos a aumentar el valor de enfoque al 70 y vamos a llevar el valor del radio al 2 píxeles. Es que, bueno, pues mi imagen tiene muchos megapíxeles, así que con un radio de 2 es más que suficiente. Puedo aquí ocultar y mostrar y así podéis ver cómo estamos ahí extrayendo los detalles de esta imagen con este panel de detalle. Vamos de nuevo a alejar la fotografía y una vez que le hemos añadido este enfoque a nuestro fichero RAW aquí con Adobe Camera Raw, vamos a mandar esta fotografía a Photoshop para terminar de realizar una serie de ajustes finales que los tenemos que hacer en Photoshop. Y de nuevo te recuerdo que para enviar esta imagen vamos a utilizar la opción de abrir como objeto inteligente, para que de esta forma, siempre que queramos, poder volver a Adobe Camera Raw y poder seguir aquí ajustando todos estos valores en caso de que fuese necesario. Para ello vamos a hacer clic en abrir objeto. Fíjate cómo ahora empieza ahí ese circulito a dar vueltas, nos aparece este mensaje, simplemente hacemos clic en OK y hemos abierto esta imagen como una nueva capa que es un objeto inteligente aquí en Photoshop. Si yo quisiera volver ahora a Adobe Camera Raw, simplemente tendría que hacer clic o doble clic en este icono y mira cómo se abre de nuevo Adobe Camera Raw con todos estos parámetros ajustados. Simplemente voy a hacer clic en aceptar para volver a Photoshop. Y lo primero todo que voy a hacer con esta imagen aquí en Photoshop es añadir un efecto o un aspecto como de sueño en esta fotografía, ya que a este tipo de imágenes se le queda la verdad que muy bien. Vamos a alejar la imagen y la vamos a encajar en pantalla. Te recuerdo que tenemos aquí una fotografía tomada en un día muy frío y que precisamente lo que queremos es potenciar esa sensación. Y no hay nada mejor que añadir ese efecto de sueño a esta fotografía para potenciar esa sensación de frío aún más. Y para generar ese efecto sueño en esta imagen, yo te voy a enseñar una técnica. Esta técnica se realiza de la siguiente manera. Simplemente hacemos clic derecho en esta capa y elegimos la opción de duplicar capa. Le damos al OK y la vamos a renombrar por sueño. Ahora esta capa, fíjate que es un objeto inteligente. Así que la vamos a rasterizar para que deje de ser un objeto inteligente y no ocupe tanto espacio aquí en mi documento de Photoshop. Y sobre esta capa de sueño tenemos que aplicar un desenfoque gaussiano. Para ello simplemente venimos al menú de filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Y aquí le vamos a aplicar un valor de 40. Este valor tiene de nuevo mucho que ver con los megapíxeles que tenga tu cámara. Si tu cámara tiene 40 megapíxeles, pues añádele aquí 40 píxeles. Si tiene 46, le puedes añadir 50. Si tiene 37, le puedes añadir 40. Es decir, siempre yendo a la decena que está por encima. Mi cámara tiene 46 megapíxeles, si no recuerdo mal, así que aquí vamos a añadir un valor de 50. Una vez que le hemos añadido este valor, fíjate cómo, bueno, pues hemos, digamos, destruido la fotografía. Está completamente desenfocada. Y lo que tenemos que hacer ahora es simplemente reducir la opacidad a un valor de más o menos del 15 o del 20.
Yo lo voy a dejar en un valor, voy a hacer zoom para verlo más o menos. Lo voy a dejar en un valor del 20, creo que con un valor del 20 queda bastante bien. Te puedo enseñar ahí el antes y el después. Y ahora vamos a crear una nueva capa de ajuste de brillo-contraste, la cual la vamos a linkar o enlazar directamente con la capa de sueño. Para ello te recuerdo que tienes que pulsar la tecla Alt en Windows u Option en Mac y luego hacer clic en la línea que separa estas dos capas. De esta forma, esta capa de ajuste brillo-contraste se enlaza directamente con la capa de sueño. Y todos aquellos valores que nosotros apliquemos aquí en brillo y contraste solamente se van a aplicar a la capa de sueño. Ahora voy a aumentar el brillo y fíjate cómo estamos potenciando esa sensación de efecto onírico o de aspecto de sueño, y podría también aumentar o reducir el contraste. Y esto ya va aquí en gustos. Para esta fotografía la verdad que queda bien, hagas lo que hagas prácticamente. Tanto que lleves contraste hacia la derecha para añadir un poquito más de contraste, como si quieres reducir el contraste en esta imagen para potenciar aún más ese aspecto de sueño. Yo en este caso lo voy a dejar en el 65 y el brillo quizá no lo voy a aumentar tanto, lo voy a dejar en el 40. En este punto simplemente podemos cerrar este panel de propiedades y agruparíamos estas dos capas en un mismo grupo. Para ello te recuerdo que he seleccionado las dos capas y he utilizado la combinación de teclas Control en Windows o Command en Mac y luego la tecla G. Fíjate cómo se han agrupado las dos capas en un mismo grupo. A este grupo le voy a llamar grupo sueño. Te puedo enseñar el antes y el después. Fíjate cómo le hemos dado ese aspecto onírico a esta fotografía. Ahora hay un detalle aquí que me gusta mucho de esta imagen y son las ramas de estos árboles, que fíjate que tienen como un aspecto bastante tenebroso. Y quiero, pues potenciar aún más este detalle. Para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una capa que contenga todas las visibles de este documento. Y para ello voy a utilizar la siguiente combinación de teclas, que es algo complicada. Utilizamos la tecla mayúsculas, Alt en Windows u Option en Mac, Control en Windows o Command en Mac y luego la tecla E. Todas estas teclas juntas. Y mira cómo se ha creado una nueva capa. En esta nueva capa voy a aplicar un filtro de paso alto para enfocar un poquito más estas ramas y, pues extraer algo más su detalle y que sean más llamativas. Para ello voy a venir al menú de filtro, otro, paso alto. Y aquí voy a aplicar un radio de 10 píxeles para que sea así como muy exagerado. Fíjate que se ha aplicado este filtro de paso alto sobre esta imagen. Ahora simplemente tenemos que cambiar el modo de fusión de normal a superponer. Esto son unas técnicas que veíamos para enfocar nuestras fotografías. Y fíjate cómo ahora estamos enfocando toda la imagen, pero eso nosotros no es lo que queremos. Queremos simplemente llamar la atención sobre estas ramas de los árboles. Así que vamos a crear una máscara de capa, pero en vez de que esté en blanco, la vamos a crear en negro. Y para ello te recuerdo que puedes crear la máscara de capa haciendo clic en este icono, pero si tienes la tecla Alt en Windows pulsada u Option en Mac pulsada, al crear esta máscara de capa se va a crear directamente en negro. Ahora no tenemos este enfoque aplicado a ninguna parte de la fotografía, porque tenemos esta máscara de capa en negro. Así que vamos a seleccionar la herramienta del pincel y más o menos con un tamaño acorde a la zona donde vayamos a pintar y una dureza del 0%, nos aseguramos que tenemos el color blanco como color frontal y simplemente le damos por aquí una pasadita. Y mira cómo ahora estamos haciendo que estas ramas de los árboles sean mucho más llamativas. Lo mismo puedo hacer con estas de aquí del fondo. Y de esta forma, pues estamos llamando la atención sobre estas ramas de los árboles, que la verdad quedan muy bien en este tipo de fotografías. Te puedo enseñar el antes y el después. Sí, le dan un aspecto un poquito más tenebroso a esta imagen. El resto de árboles los voy a dejar tal cual están. Simplemente me gustan estos que tienen aquí estas ramas tan peladas. Y antes de finalizar el procesado completo de esta imagen, vamos a realizar un viñeteado en esta fotografía. Y este lo podemos realizar o bien con Photoshop o bien con Adobe Camera Raw. Yo para este ejemplo simplemente voy a utilizar Photoshop y una capa de ajuste de curvas para llevar a cabo este viñeteado. Y evidentemente, para llevar a cabo este viñeteado con una capa de ajuste de curvas, lo primero que tenemos que hacer es crear esta capa de ajuste de curvas. Fíjate que ahora puedo iluminar u oscurecer toda la fotografía simplemente con esta capa de ajuste de curvas. Yo la voy a oscurecer un poquito, pero como puedes ver, nosotros estamos aplicando este oscurecimiento en toda la imagen.
Y lo que queremos hacer realmente es aplicar un viñeteado en los extremos de la fotografía. Así que para ello voy a utilizar la herramienta del marco elíptico y voy a hacer aquí un círculo que tenga más o menos esta forma. Fíjate que yo ahora mismo estoy pulsando la tecla Alt en Windows u Option en Mac para que este círculo que se está creando tenga como centro justamente el punto donde yo he hecho clic con el ratón. De esta forma puedo crear el círculo justamente donde yo quiero. Lo voy a dejar más o menos en esta posición. Ahora con esta selección activa simplemente tengo que rellenar esta zona interior con el color negro para que este oscurecimiento no sea visible en esta parte central. Para ello simplemente voy a utilizar la combinación de teclas Alt en Windows u Option en Mac y luego la tecla de eliminar. Y fíjate cómo de esta forma hemos rellenado toda esta zona interior que estaba seleccionada con ese color negro. Ahora tenemos que desactivar esta selección y vamos a elegir la opción de deseleccionar dentro del menú de selección. Mira cómo esta selección se desactiva o se deselecciona. El problema que tenemos aquí ahora mismo es que estos bordes son demasiado duros y tenemos que suavizarlos un poquito. Y para ello simplemente venimos a las propiedades de la máscara de capa haciendo doble clic sobre ella. Y fíjate cómo se abre este panel de propiedades. Ahora tenemos que aumentar este valor de desvanecer y fíjate cómo estamos así suavizando los bordes. No lo vamos a llevar a valores muy altos, simplemente lo vamos a dejar más o menos en 400 píxeles. Podemos cerrar este panel de propiedades y ahora abrir las propiedades de la propia capa de ajuste de curvas y podemos seguir reduciendo la luminosidad o podemos aumentarla. Y fíjate cómo ahora mismo solamente está afectando a los extremos de la fotografía gracias a esta máscara de capa que tenemos aquí. Voy a oscurecerla un poquito más, pero muy suavemente, y ahora incluso podría venir al canal azul y añadir un poquito de color azul a los bordes de esta imagen. Evidentemente no quiero añadir tantísimo color azul, pero ¿por qué no? Un poquito más para potenciar aún más esta sensación de frío en la fotografía. Ahora puedo cerrar este panel de propiedades y te puedo enseñar el antes y el después de aplicar este viñeteado. Si crees que es demasiado exagerado este viñeteado, pues simplemente podrías también reducir la opacidad hasta un valor de más o menos el 70% y te enseño de nuevo el antes y el después. Antes y después. Es más, ahora mismo te voy a enseñar en pantalla el antes, donde hemos empezado en esta fotografía, y ahora te enseño el después, es decir, donde hemos terminado después de todos los ajustes que hemos realizado. Y te recuerdo que para conseguir este resultado final hemos partido de 3 ficheros RAW, los cuales los hemos fusionado y trabajado posteriormente ese fichero HDR en Adobe Camera Raw. Luego este fichero lo hemos enviado a Photoshop para llevar a cabo estos ajustes finales. Te recuerdo que puedes descargar estas 3 imágenes simplemente siguiendo el enlace que aparece en la descripción del vídeo para que tranquilamente practiques en tu casa y con tu ordenador. Nos vemos mañana en la última lección de esta serie de vídeos 30 días para aprender Photoshop, donde vamos a ver una cosa que es súper importante para trabajar correctamente tus procesados, y es cómo puedes planificar estos para conseguir el resultado final deseado. Nos vemos mañana en esta última lección. Un saludo a todos.